mi tía robó mi herencia. Luego, el karma actuó y su vida se desmoronó. Mi tía era una de los 2 hijos que mis abuelos tuvieron. Mi madre era todo lo contrario a mi tía. Trabajó desde los 12 años en la tienda de mi abuelo, nunca pidió nada y eventualmente logró iniciar su propio negocio. Mi tía nunca mantuvo un trabajo hasta los 26 años, siempre robaba a sus padres y siempre estaba en problemas. A pesar de esto, mi abuela mimaba a mi tía, y también a sus hijos. Ella tuvo 3 hijos de 3 hombres diferentes, y su primer esposo no era uno de ellos, si entiendes lo que quiero decir. No importaba lo que mi tía o sus hijos hicieran, mi abuela siempre los defendía. Nunca tenía tiempo para mi madre y sus hijos, a menos que fuera para obtener algo de nosotros. La única razón por la que mi madre la visitaba era porque amaba a mi abuelo. Mi abuelo falleció en 2004 y, unos meses después, mi abuela decidió redactar un nuevo testamento. Mi madre y mi tía estuvieron presentes cuando lo firmó, así que sabían lo que contenía. En el testamento se establecía que, cuando ella falleciera, su casa se vendería y el dinero se dividiría en un 25% para mi madre y otro 25% para mi tía, y el 50% restante se repartiría equitativamente entre los nietos. En ese momento, la casa valía más de 500.000 euros, por lo que sería una pequeña herencia, pero nada que cambiara la vida. En 2010, mi madre murió en un accidente y no tenía un testamento actualizado. Como ya no tenía su negocio y estaba alquilando una casa, no tenía nada de mucho valor monetario. Lo único que le preocupaba era lo que se haría en su funeral si ella falleciera, pero me había dicho todo lo que quería. La música, las flores, el color de la tarde e incluso cómo debían vestirse las personas en el funeral, quería que la gente usara colores brillantes y cálidos. Así que, cuando falleció, mi tía y mi abuela se encargaron de todos los arreglos y trataron de deshacer todo lo que les había dicho. Las canciones iban a ser canciones que sabía que a mi madre no le gustaban, las flores eran de los colores equivocados y eligieron un ataúd horrible. Con la ayuda de mis hermanos, pudimos cambiar algunas cosas para que fueran como debían ser, pero no se pudo cambiar el ataúd por alguna razón, y mi abuela se negó a que la gente viniera vestida como payasos, así que todo fue en negro. Fue frustrante. Después del funeral, mi abuela cambió su testamento. Mi tía nos dijo a mis hermanos y a mí que no había tenido ninguna participación en la redacción del testamento, y nuestra abuela nos dijo que lo cambió para que la parte de mi madre fuera para sus hijos. Todo bien, pensamos. Después de que mi madre falleció, mi abuela simplemente dejó de hablar de mi madre. Al principio pensamos que era porque todavía se estaba recuperando de la pérdida de su hija, pero incluso 5 años después de la muerte de mi madre, todavía no hablaba de ella. Incluso si contabas una historia sobre mi madre, mi abuela muy obviamente trataba de cambiar de tema, generalmente hablando de lo difícil que lo tenían mi tía y sus hijos problemáticos. Y si ibas a hablar con ella sobre tus propios problemas, de alguna manera lo llevaba de nuevo a mi tía. Tuve una crisis nerviosa después de la muerte de mi madre, así que puedes imaginar cuánto dolía escuchar bueno, X lo ha tenido mucho peor. En 2016, mi abuela falleció. Había dejado por escrito lo que quería que se hiciera en su funeral, y básicamente eran todas las mismas cosas que había elegido para el funeral de mi madre, incluso la música que se iba a tocar. No sé por qué intentó tener un ensayo general de funeral usando a mi madre como sustituta, pero era obvio que eso era lo que estaba intentando hacer. Así que, después de un par de meses, mis hermanos y yo estábamos esperando escuchar sobre la lectura del testamento, y mi tía seguía diciéndome será otro mes antes de que podamos hacer la lectura. No me importaba. Honestamente, no me preocupaba el dinero. Pero mi hermano mayor esperaba usar el dinero para pagar la luna de miel para él y su entonces prometida, y mi hermano menor estaba a punto de empezar la universidad, así que sería una gran ayuda. Finalmente, mi papá se encontró con el abogado que mi abuela había utilizado para tratar su testamento y le preguntó qué estaba pasando. El abogado dejó escapar que el testamento ya se había leído y que todo quedaba para mi tía. Cuando mi papá lo cuestionó, el abogado le dijo que mi tía había estado presente cuando se redactó el testamento, a pesar de haber prometido que no tenía nada que ver con ello. Cuando la confrontamos, mi tía inicialmente trató de negarlo, pero eventualmente admitió haber mentido a todos nosotros. Nos mostró el testamento y confirmaba lo que ya sabíamos. La casa y todos sus contenidos ahora eran de mi tía. Esto incluía las medallas de guerra de mi abuelo, luchó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando le dije que él me las había prometido antes de morir, ella dijo, bueno,
a menos que lo tengas por escrito, no tendrás nada en esta casa. De todos modos, ya se las di a Clive. Mi corazón se hundió. Clive era su hijo mayor y la definición de un desastre. Había estado entrando y saliendo de la cárcel por robar y trabajar. Sabía que en el momento en que ese idiota se apoderara de las medallas de mi abuelo, las vendería. Consideramos llevarla a los tribunales por el testamento, pero todos con los que hablamos nos dijeron que probablemente no obtendríamos nada. Inmediatamente puso la casa a la venta por casi 750.000 euros. Había molestado a demasiadas personas en nuestro pueblo, así que iba a vender la casa y mudarse más cerca de su hija, que vivía en una gran ciudad. Se hizo una oferta por la casa y ella dio un depósito para una casa cerca de la gran ciudad. Y pensé que eso era todo. Aquí es donde entra en juego el karma. Las personas que querían la casa de mi abuela hicieron una inspección en la casa para ver si había problemas. Y vaya si los había. Resulta que el terreno sobre el que estaba construida la casa era demasiado blando para el tipo de casa que era y estaba hundiéndose. Se había hundido unos 2 centímetros en los 40 más años que mis abuelos habían vivido allí, pero el hundimiento estaba acelerándose a 1 centímetro por año. Esto significaba que dentro de los próximos 3 años la casa necesitaría serias reparaciones o ser demolida. ¿El nuevo valor de la casa? 60.000 euros. Los compradores se retiraron inmediatamente, sin siquiera haber dado un depósito. No pudo comprar su nueva casa, pero aún tuvo que pagar el depósito. Y mientras esto sucedía, dejó que Clive se mudara con ella a su casa, que alquilaba del concejo. No se le permitía vivir en ninguna de las casas del concejo porque había destrozado cada una que le habían dado. Alguien informó de esto y la echaron de su casa. Se vio obligada a mudarse a la antigua casa de mi abuela porque no podía vivir en ningún otro lugar. Así que ahí estaba, viviendo en una casa que se estaba desmoronando con su hijo y su pareja. Estuvo atrapada allí durante 2 años. Cada vez que la veía, trataba de hablar conmigo, y yo simplemente la ignoraba y me alejaba. Una vez, mientras me alejaba, gritó: «Tu madre merecía morir por haber tenido a un como tú». En medio de una calle concurrida. Alguien la denunció a la policía y recibió una advertencia oficial de ellos, y fue ridiculizada en Facebook. Cada vez que la veía después de eso, se veía más y más miserable. Finalmente, vendió la casa por algo así como 85.000 euros y se mudó con su hija a la gran ciudad. Perdí contacto con ella y sus hijos después de esto. Pensé que el karma había hecho su trabajo. Oh, pero el karma aún no había terminado con ella. Me encontré con una de sus antiguas amigas y me contó lo que pasó después de que dejó nuestro pueblo. Se mudó a la casa de su hija, llamémosla Sue, pero solo tenían una casa de 3 habitaciones y 3 niños. Mi tía y su pareja tuvieron que vivir en la habitación más pequeña de la casa mientras mi tía buscaba trabajo y una casa para alquilar. Incluso con 85.000 euros, no podía permitirse una casa en ningún lugar. Después de aproximadamente 1 mes, la pareja de mi tía se escapó después de vaciar su cuenta. Se quedó varada en la casa de Sue, sin contribuir en nada porque todo el dinero que ganaba lo gastaba en bingo. Eventualmente, Sue y mi tía tuvieron una pelea a gritos y mi tía dijo algo como: «Debería haberte». Sue la echó inmediatamente de su casa. Así que, de nuevo, ahí estaba mi tía, en una ciudad donde no conocía a nadie, sin dinero, sin hogar y el último puente que tenía, un desastre humeante. La última vez que se supo de ella, vivía en una caravana en la parte más peligrosa de la ciudad, y ya no podía trabajar porque sufría de artritis temprana y no podía mover las manos. Sé que no debería alegrarme de que algo así le pase a otra persona, pero me da un poco de paz con lo que sucedió. Actualización. Bueno, unas semanas después de mi primera publicación, me enteré de que de alguna manera había encontrado un nuevo novio. No sé cómo, porque mi tía tenía el aspecto y la complexión de un pugo, y eso era cuando estaba en sus 30. Así que pensar en cómo se ve ahora en sus 60 no es algo agradable. Bueno, ella y su nuevo novio, creo que acabo de vomitar un poco, decidieron mudarse a una ciudad costera y comenzar una nueva vida. Bueno, ya pueden adivinar lo que pasó. El chava debió haberse cansado de ella, o descubrió que no tenía dinero, así que la abandonó. Durante una discusión con su casero, sufrió un ataque al corazón. Y mientras estaba en el hospital, sufrió otro. Se ha recuperado, pero quedó aún más discapacitada que antes. El consejo local le ha dado una casa. Pero está bien, chicos, porque Clive ha venido a vivir con ella. Oh, Dios mío,
Clive, el desastre que vendió las medallas de mi abuelo y perdió la casa de mi tía. El hombre es un episodio ambulante de Jeremy Kyle. Después de que mi tía dejó mi ciudad natal, las cosas empezaron a mejorar para Clive. Alguien tuvo compasión de él y le dio un trabajo como obrero, y durante unos meses le fue bien. Se veía limpio y bien, a pesar de todo lo que había pasado, me alegraba de que estuviera recuperando su vida. Bueno, resulta que no. Le dieron una furgoneta de trabajo para ir de un trabajo a otro, y un día llegó al trabajo con un ojo morado y sin furgoneta. Le dijo a todos que lo habían asaltado y robado la furgoneta. Lamentablemente, para Clive, encontraron la furgoneta. Y un hombre muy confundido preguntándose por qué la policía lo arrestaba. Después de cuestionarlo e intercambiar mensajes de texto, descubrieron que Clive había vendido la furgoneta al hombre y se dio un ojo morado para que pareciera un robo. Clive fue arrestado. Tuvo mucha suerte, porque su jefe no presentó cargos. El jefe me dijo después que solo lo hizo por respeto a mi abuelo, y todo lo que hizo la policía fue multarlo por perder el tiempo de la policía. Después de gastar todo el dinero que tenía, quedó nuevamente sin hogar. Su única salvación fue su hermano menor, vamos a llamarlo Colin. Colin estaba en las Fuerzas Armadas y tenía un rango bastante alto por lo que he oído. Colin estaba fuera de casa la mayor parte del tiempo en misiones, pero había logrado comprar una bonita casa en nuestra ciudad. Dejó que Clive viviera en su casa con el acuerdo de que pagara parte de la hipoteca. Ya saben a dónde va esto. Dejó de pagar, dejó de mantener la casa, y la trató como un antro de drogas. Colin le pidió que se fuera, pero Clive usó los derechos de los ocupantes para evitar ser desalojado. Como Colin estaba en el extranjero, no podía regresar y solucionarlo en persona, y no tenía a nadie en la zona para esperar a que Clive se fuera y cambiar las cerraduras detrás de él. Así que Clive vivió en la casa durante 6 meses. Eso fue hasta que un padre enfadado entró y golpeó a Clive. Verán, el padre había descubierto que Clive, que tiene 41 años, por cierto, había estado enviando mensajes y vendiendo a una niña de 13 años. Después de eso, Clive abandonó la casa y se fue corriendo con su mamá. Por lo que he oído, Colin ha despojado la casa y la está vendiendo para mudarse más cerca de su base. Nos enteramos de la mayor parte de esto por la hija de mi tía, Sue, la que echó a mi tía. Verán, mi hermano estaba de vacaciones en Turquía, y resulta que estaba en la habitación de hotel junto a Sue. Ella fue muy disculpándose con mi hermano, y pensó que nos gustaría saber lo que había pasado. Parece tener una vida y una familia agradables, y ya no vive en la casa que compartía con su madre. Estoy generalmente feliz por ella. Aunque, no creo que intente reparar nuestra relación. Sue dijo algunas cosas maliciosas hacia mí en particular, y nunca se acercó para disculparse. Puede que todavía me sienta un poco amargado por eso. En cuanto a mi tía, no sé cómo sentirme. Espero que mejore, y que tenga suficiente valor para echar a Clive, ya que solo le traerá más problemas. En algunos aspectos, desearía poder reconstruir una relación con ella. Es el último vínculo vivo con mi abuelo y mi abuela, así como la única hermana viva de mi madre. Pero sé que nunca podría confiar en ella. Nunca podría ver esa cara sin recordar la maldad que tuvo para conmigo y mi familia. Que eligió el dinero, o lo que pensó que era dinero, sobre nosotros. Y no creo que pueda perdonar eso. Pero no voy a hacerle más daño intencionalmente. Estoy feliz de estar en un mejor lugar ahora. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.